Se une a nosotros el abogado especializado en inmigración y analista político Richard Kurland. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Y un placer. Así que estamos viendo un aumento de los estadounidenses que buscan la condición de refugiado en Canadá, el más alto desde 2019. ¿Qué está impulsando esta tendencia? Trump. Tan simple como eso. La agenda política y moral de Washington está presionando a las personas que están cayendo fuera, con la agenda del presidente a buscar otros territorios. No hemos visto estas cifras de solicitantes de refugio estadounidenses en años. Y Canadá está en grave riesgo cuando se mira no solo a los individuos que huyen del norte que son estadounidenses, pero recuerde, a la administración Trump le gustaría deportar a más de 1 millón de personas al año. Y se puede adivinar que muchos de esos individuos no irán a su país de origen y buscarán la libertad en el norte. Así que la combinación de la agenda de deportación de Trump junto con los males sociales, llamémosle así, están presionando a la gente del sur a venir aquí al norte. Muchos Pues ese es un clip, amigos, un fragmento pues de un clip que hoy está dando la vuelta aquí en Canadá después de que se conocieran las cifras oficiales, que esto ya está fuera de control porque es algo que no se había visto. A Canadá recibiendo una gran ola de refugiados estadounidenses, ciudadanos estadounidenses que vienen a pedir refugio a Canadá porque no se sienten seguros en los Estados Unidos, que vienen a un país de libertades, a un país de democracia porque en el suyo ya no la tienen. No solamente se trata de gente huyendo de guerras o de dictaduras en Medio Oriente o en Asia, no. Son ciudadanos estadounidenses. Y ellos lo que están haciendo ahora, pues es, y ahí tienen ustedes varias fuentes que les voy a mostrar, por cierto, para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando, porque, y que vean que es real, es la nota que desde antier está circulando, pero hoy que se han conocido más detalles, está impactando mucho, porque los ciudadanos de Estados Unidos están huyendo por la frontera, porque claro, tienen un miedo real y apenas pisan suelo canadiense y los estadounidenses están pidiendo protección política, es decir, asilo, refugio. ¿Por qué? Pues porque en su país ya no se sienten seguros. Y adivinen ustedes cuándo empezó a dispararse esta locura. Pues desde que volvió Trump a la Casa Blanca, pues los datos están ahí más que claros. Fíjense. Datos oficiales que ya estamos nosotros comenzando a ver aquí y que demuestran que según estas cifras, ya corroboradas por el gobierno canadiense, se están recibiendo solicitudes de refugio de ciudadanos estadounidenses por racismo, entre otras cosas, por persecución política, por libertad de expresión, persecución sistemática desde el propio gobierno del régimen de Trump. Ahora, es una persecución a gente que nació en los Estados Unidos, gente que tiene papeles, que tiene un pasaporte azul, que está huyendo a Canadá, pues porque ya no pueden confiar ni en su propio apellido, porque si son Gómez o Pérez o Hernández, así hayan nacido en Estados Unidos, en la América de Trump, si te apellidas García o López, pues ya no les importa que seas ciudadano. Para ICE, eres ilegal. Para la policía, para los agentes federales, si tu cara es morena, pues ya eres sospechoso. Eso está documentado. Nosotros hemos hablado mucho de este patrón, de que lo que está pasando precisamente ahora con todas estas solicitudes de asilo político de estadounidenses en Canadá no tiene precedentes. Fíjense nada más. Podría parecer una cifra menor, pero es que va escalando. Y lo peor, como dice este abogado de inmigración, es que esto va a reventar en noviembre. Octubre y noviembre, estas cifras se van a ir a las nubes. Ya en lo que va del 2025, van más de 245 ciudadanos estadounidenses que piden asilo político, formalmente refugio en territorio canadiense, porque pues, no se sienten seguros
en los Estados Unidos. Son datos oficiales del IRB, del Immigration and Refugee Board de Canadá, que también conocido también como el IRCC, que en menos de 8 meses pues ya supera todas las solicitudes del 2024. Bueno, ¿saben ustedes qué es lo peor? Que estos casos no son aislados. Además, hay muchos que no necesitan pedir refugio porque o bien tienen parientes en Canadá, o bien tienen la doble ciudadanía canadiense, o tienen la manera de emigrar por otras vías. Esta es una cifra que todavía no contempla el último corte y que además se prevé que va a escalar. Antes esto no sucedía. 245 nos puede parecer poco, pero antes ni siquiera llegaba a 10. Era prácticamente imposible que un estadounidense huyera de los Estados Unidos porque dijera, vengo de una dictadura y busco vivir en un país libre y democrático. ¿Quién hubiera creído eso, no? Era simplemente muy difícil. Y ahora es exactamente lo que está pasando. En este primer semestre de Donald Trump, ya habíamos visto una cosa similar. ¿Saben cuándo? De hecho, la última vez que sí se había documentado solicitudes de asilo político de estadounidenses a Canadá, en el 2017, justamente cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca. Se dispararon hasta 869 en un solo año. Bueno, seguramente esta cifra va a alcanzarse y a superarse. La diferencia, amigos, es que a diferencia de la vez pasada, ahora no hay pandemia, no hay guerras, no hay caos externo. Es el Estado. Y viene vestido de traje. Porque lo que estamos viendo, amigos, hoy en Estados Unidos, pues es una persecución selectiva. Eso es lo que preocupa y es un argumento válido para pedir refugio, asilo político. Yo de verdad que me siento tan orgulloso de vivir en Canadá, tan orgulloso de este país, que en donde se respira libertad. Yo puedo salir y olvídense que yo me voy a preocupar porque un policía me detenga por mi color de piel y me pregunte por mis papeles, o que yo tenga que andar jalando en mi cartera o en mi teléfono una copia de mi pasaporte o de mis papeles para demostrarles que somos también canadienses, porque, como no eres güero, a lo mejor no eres, a lo mejor eres ilegal. Eso, olvídense qué va a pasar aquí. No tenemos ni siquiera una cosa como ICE. Aquí no hay esa cosa racial que evidentemente está pasando en Estados Unidos. Hemos hablado muchísimo de eso. Hay redadas organizadas por ICE que, ICE específicamente lo que sale es a detener ciudadanos estadounidenses por su color de piel. No porque estén haciendo nada malo, no porque tengan un estatus migratorio cuestionable, por su color de piel, por el acento, por su apellido, por los lugares que frecuentan. Si están en una plaza latina, sospechoso. Si está hablando español, sospechoso. Si es moreno, si tiene un acento hispano, sospechoso. Si habla español, pues ya ni les digo. Entonces ya no se trata solamente de inmigración ilegal. Esto, amigos, es racismo puro e institucionalizado. Cuando eso pasa desde el poder, pues claro, desde que lo ordena el presidente de la República, desde que lo siguen las cortes, que él controla muchas de ellas, desde las agencias, pues entonces ya no hay un sistema migratorio y ya no hay un aparato democrático, es un régimen dictatorial, una máquina de represión. Y es eso, es una dictadura. Tenemos datos que prueban que lo que Trump tiene en estos momentos en los Estados Unidos es, en toda regla, una dictadura, el régimen de Trump. Fíjense nada más si no. Datos concretos. Desde el 2012 hasta el 2018, ICE detuvo a más de 1,480 estadounidenses por error. Adivinen de dónde eran esos errores. Tenían, como dicen por acá, background, su origen, su antepasado latino. Muchos, la gran mayoría, nacidos en los Estados Unidos, pero con un abuelo o un papá hispano. Ese no es error. Ese es un perfil racial. Para muchos oficiales, si alguien habla español, si tienes un apellido latino, si vives en un barrio hispano, pues automáticamente te conviertes en un objetivo. A eso se le llama persecución por tu raza. Y esto ahora en el 2025 ni les cuento, esto ya reventó. Ahora ya no cuidan ni las formas. Si pareces hispano, olvídate, eso es sinónimo de que eres ilegal para el régimen de Trump. Por ejemplo, los últimos cortes que tenemos de junio,
que coinciden muy bien con estas solicitudes de asilo. Yo estoy seguro que Canadá les va a otorgar la protección, el asilo político a todos estos estadounidenses que lo merecen, que yo estoy de acuerdo con el abogado de inmigración que veían ustedes ahí. Ahora les voy a poner el clip completo, por cierto, porque creo que vale la pena escucharlo. Permítanme un momento. Porque en este clip completo, que además está reportando no nada más en CTV News, este es un abogado de inmigración, pero pues por supuesto su opinión es bien compartida por el resto de los canadienses, que se puede sacar mucho provecho precisamente de toda esta inmigración estadounidense. Yo lo decía precisamente hace unos días, ¿no? Que son estadounidenses que representan los valores que realmente se deben defender. El valor de la democracia, de la libertad de expresión, de la igualdad. El de esta estadounidense enfermera, por ejemplo, de la que vamos a hablar, ¿no? Pero les decía yo que en junio de este año, por ejemplo, casos muy concretos. Una mujer que se llamaba Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, nada más que claro, el nombre se escucha muy hispano, ¿no? De origen latino. Resulta que ICE la detuvo sin justificación. Ni siquiera le pidieron su identificación. Ni siquiera corroboraron su estatus a pesar de que es estadounidense. La detuvieron. Su familia la reportó incluso como secuestrada. Bueno, todavía más aterrador, amigos, pues ni siquiera le permitieron llamar a un abogado. Es el tipo de cosas que pasan en un régimen, ¿no? En donde no hay respeto a las libertades en absoluto. En las primeras 24 horas, nadie sabía absolutamente en dónde estaba. Y este tipo de caos se está repitiendo en ciudades como Oxnard, se está repitiendo en Chicago, en Houston, en Phoenix, redadas masivas donde ni siquiera importa si la persona tiene papeles. Lo único que les importa pues es que parezca blanca, europea, mejor dicho, no americano, europea. Porque los nativos americanos, nosotros sabemos, pues que su color de piel, pues no era blanco. Y a esto súmenle, amigos, otro fenómeno que va creciendo, que es el de la persecución contra quienes se atreven a documentar estos abusos. Nosotros lo platicábamos hace apenas unas semanas, ¿no? El caso de esta enfermera blanca en Texas, Amanda Tribach, que fue detenida brutalmente porque lo que hizo fue grabar un operativo de ICE, sacó su teléfono, documentó para una organización que tienen precisamente para evitar estas violaciones a los derechos de, no nada más de los inmigrantes, de los ciudadanos. Le rompieron su teléfono, la tiraron al suelo, la sujetaron, le pusieron la rodilla en el cuello, justo como mataron a George Floyd. Es una, afortunadamente, es una suerte que ella no murió. Pero claro, el mensaje ahí es el que grabe, pues lo sometemos. Ese es el país del que huyen ahora los estadounidenses, lamentablemente. Ese es el país del que huyen y vienen a Canadá. El problema, amigos, es que esto no nada más está enredadas en las calles. Les decía yo, y déjenme, por supuesto, mostrarles un clip de nuestros amigos de CTV, el clip completo, porque lo que dice al final el abogado, el que les ponía yo en el intro, pero déjenme ponerles la declaración completa, de cómo Canadá, por supuesto que, muy orgulloso de eso, está abriendo las puertas y sobre todo ve la oportunidad de que Canadá en estos momentos pueda atraer a los mejores talentos de los Estados Unidos que huyen del régimen de Trump. Se une a nosotros el abogado especializado en inmigración y analista político Richard Kurland. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Y un placer. Así que estamos viendo un aumento de los estadounidenses que buscan la condición de refugiado en Canadá, el más alto desde 2019. ¿Qué está impulsando esta tendencia? Trump, Trump, Trump. Tan simple como eso. La agenda política y moral de Washington está presionando a las personas que están cayendo fuera, con la agenda del presidente a buscar otros territorios. No hemos visto estas cifras de solicitantes de refugio estadounidenses en años. Y Canadá está en grave riesgo cuando se mira no solo a los individuos que huyen del norte que son estadounidenses, pero recuerde, a la administración Trump le gustaría deportar a más de 1 millón de personas al año.
y se puede adivinar que muchos de esos individuos no irán a su país de origen y buscarán la libertad en el norte. Así que la combinación de la agenda de deportación de Trump junto con los males sociales, llamémosle así, están presionando a la gente del sur a venir aquí al norte. Yo mismo me he ocupado de ese tipo de casos y que proceden de todo Estados Unidos, del sur al norte. Nunca había visto nada igual. Entonces, ¿qué pasa por tu mente cuando sientes que es hora de levantar las estacas y huir por seguridad porque tienes un temor genuino de persecución, al menos subjetivamente? Canadá puede beneficiarse de esto escogiendo a su antojo. Podemos ir ahora al otro lado de la frontera utilizando Internet para intentar reclutar el mejor capital humano posible de estos grupos seleccionados. Y podemos hacer bien económicamente a largo plazo para Canadá, ajustando nuestro sistema de puntos para reunir a estas personas y traerlas a través de las vías regulares. Pero es difícil decir que el verdadero impulso de la inmigración se va a producir este próximo octubre-noviembre desde Washington. Es entonces cuando van a poner en práctica una buena parte de sus políticas de inmigración defensivas, entre comillas. Y puedes apostar a que Canadá va a ser, te guste o no, una alfombra de bienvenida para algo más. Octubre-noviembre. Ahí se viene lo peor, ¿eh? Lo dice este abogado de inmigración, porque es cuando Trump va a soltar el verdadero infierno de sus peores políticas migratorias. Ahora apenas están afilando cuchillo. Dice nuestro amigo XX Frogs Forever, existe el temor todos los días, te secuestran, te encierran en lugares no oficiales hasta que firmes tu autodeportación. Es un terror. Por supuesto, y esto ya se extendió a escuelas, a hospitales, a tribunales. Ahí ya está realizando incluso arrestos hasta dentro de las cortes migratorias. O sea, no hay Estado de Derecho ahí. Incluso hasta en los mismos juicios civiles ya se está metiendo. Gente que va a acompañar a un familiar termina esposada y deportada. Pasó en Nueva York, pasó en Atlanta, en Los Ángeles. Y cuando salen las organizaciones de derechos civiles como la ACLU, por ejemplo, o Human Rights Watch, que ha denunciado a Estados Unidos por el abuso sistemático a los derechos humanos, sobre todo ahora con la brutalidad de la administración de Donald Trump en este campo, pues los desacreditan públicamente desde la Casa Blanca. Incluso Trump salió a decir que son enemigos del país. O sea, imagínense ustedes nada más. Trump dice que la ACLU y Human Rights Watch son enemigos de los Estados Unidos. Quienes defienden inmigrantes son sus enemigos. Ya no se trata nada más de inmigrantes, esa es la cosa. Quienes defienden a los inmigrantes son muchísimos ciudadanos estadounidenses que también fueron hijos de inmigrantes, como el mismo Donald Trump, que es nieto de un inmigrante. Y ahora esos son los enemigos de Trump, los ciudadanos estadounidenses. Digo, su esposa mismo es una inmigrante. Sus hijos de Trump son hijos de una inmigrante. ¿Quién los defiende? Miren, hay un caso de un periodista, Mario Guevara, que obviamente por su nombre pueden ustedes adivinar que es un periodista hispano con documentos en regla, que lo que hacía era cubrir protestas en Georgia. Bueno, lo detuvo ICE. Lo puso en confinamiento solitario 22 horas al día. No le dieron acceso a un abogado. ¿Saben cuál fue su crimen? Estar en el lugar equivocado, en donde también se ha convertido Estados Unidos en un país en donde ejercer la prensa, en donde ejercer periodista es peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque no le gusta la libertad de expresión al régimen de Trump. Y este señor, pues periodista, lo interrogaron, le hicieron preguntas incómodas, lo castigaron, como se castiga las disidencias precisamente pues en los regímenes autoritarios. Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando hoy, lamentablemente, en Estados Unidos. Lo que hace diferente, yo creo, esta situación, pues es que no estamos hablando de migrantes indocumentados, repito, estamos hablando ya de ciudadanos estadounidenses, que ellos sí tienen otra opción, ¿eh? No es que estén atrapados en Estados Unidos. Ya hablamos de eso en otra ocasión. Muchísimos están viniendo a Canadá a vivir, a trabajar o como refugiados, por cualquier vía posible. Otros están yendo a México, ¿eh? Yo creo que sería interesante también pedir cifras al gobierno de México
¿cuántos estadounidenses han aplicado como asilados políticos en nuestro país? Porque estamos hablando de personas que crecieron creyendo que su pasaporte era un escudo a la libertad, que su pasaporte les abría las puertas del mundo. Ahora se dan cuenta que ese escudo no los protege si tienen la piel morena, si hablan con acento, si se apellidan López, Pérez, si llevan una camiseta o comparten un meme que critique a Donald Trump. Porque también eso es un delito ahora, salir a protestar, filmar como la enfermera, oponerse, hacer preguntas. Por eso Canadá ahora se ha convertido en una opción. Por muchas cosas, porque se habla inglés también, por su seguridad, por su proximidad, por su calidad de vida, por la defensa de los derechos humanos, igual que México. La verdad, amigos, es que cientos de estadounidenses, miles diría yo, están saliendo tanto a México como a Canadá por las razones que ustedes quieran. Miren, persecución política, por su color de piel, por sus creencias también, por sus religiones, porque también con Donald Trump eso es un peligro. Ya ven cómo se refiere del candidato de Nueva York, por ejemplo. Por razones económicas, muchos se van a vivir a México, ¿sí? Aunque les parezca a algunos que el otro día estaban escribiendo aquí que cómo cree, pues sí, señor, créalo. Si no me crees, vete a la Roma o a la Condesa y pregúntales por qué viven ahí. Y en Valladolid, en Oaxaca, en muchos lugares. Porque, pues al menos aquí en Canadá y en México también, no es un delito existir. Aquí si tienes la piel morena no es un delito. Aquí las leyes están diseñadas para castigar el crimen, no tu color de piel. Porque en Canadá todavía hay un debido proceso, hay una posibilidad de ser escuchado. Yo no digo que Canadá o México sean los países perfectos, pero a ver, en comparación con el terror que se vive en Estados Unidos, pero por supuesto que es un respiro, créanme. Que tenemos nuestros propios problemas como siempre, no hay país perfecto. No romantizamos nada, hay problemas. Pero no esos, Hay de problemas a problemas. Aquí no hay redadas federales en Canadá, Aquí jamás de los jamases vas a ver algo como ICE. Aquí no hay detenciones sin orden. Aquí no hay ciudadanos nacidos que son deportados. Y ese es un punto de partida, Muchos dicen, son nada más 245 solicitudes. Eso es poco. No es poco. No es poco tratándose de Estados Unidos. Nunca en la historia reciente, amigos, se habían visto a ciudadanos estadounidenses pidiendo asilo en Canadá por persecución de su gobierno, por racismo, por discriminación. Y esa historia, como decía el abogado de inmigración, apenas va a comenzar. Eso es algo que no se había visto. Ahí no consideramos los miles que vienen como turistas y se quedan y se salen un día y regresan al otro. Lo mismo en México. Esos son miles y miles. Los que pueden trabajar remotamente y se salen, huyendo precisamente del régimen de Trump. Los que tienen un familiar, los que a la malagueña se quedan también, porque pasa. Eso no pasaba, amigos, ni en los peores años del siglo XX. Y es grave. Y nosotros desde aquí tenemos que decirlo con todas sus letras. Estados Unidos está dejando de ser el sueño americano. Hoy el sueño americano es México, es Canadá, no Estados Unidos. No es una democracia funcional la que tienen. Y quienes están cruzando a Canadá no lo hacen por una ideología, lo hacen por sobrevivir, por seguridad. Lo hacen porque vienen de un lugar en donde no hay garantías. Lo hacen porque huyen de un ICE que si te ve no te va a preguntar nada. Te va a pegar la calentada de tu vida y te va a meter a la cárcel. Porque si protestas te fichan. Porque si sacas tu teléfono y filmas, te tiran al piso y te ponen la rodilla en la cabeza. Si tienes cara de latino, en ese estereotipo, pues ya ni siquiera importa tu ciudadanía. Ese no es un sistema migratorio, amigos, porque ni de migración hablamos ya. Es una dictadura racial. Por eso Canadá se está convirtiendo en un refugio de los estadounidenses. Allá no pueden respirar, aquí sí. Increíble, ¿no? Muchas gracias, por cierto, a todos los que están, como siempre, conectados con nosotros. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Buenos días, ¿qué pasa con los artistas que visitaron al amigo de Donald Trump? Vamos, como siempre, a seguir hablando de eso. María Elena, no venga nunca a México, nos haría muy feliz. ¿Quién es María Elena y qué dice? Vamos a ver.
quién es María Elena y llega cada joyita luego aquí, ¿no? María Elena dice, a ver, el problema es que los mexicanos tratan mal a los colombianos en inmigración. Da miedo ir a ese país. María Elena, no puedes generalizar. No puedes ni debes generalizar. Yo no puedo decir, el problema del colombiano es que tal o cual. Yo no te conozco, María Elena. No sé cómo seas. Yo tengo muy buenos amigos colombianos. De hecho, mis primeros mejores amigos, cuando emigramos a Canadá, que nos ayudaron muchísimo, que además les tenemos un cariño enorme, son colombianos. De Medellín y de Bogotá. Y los queremos muchísimo. Si tú has tenido alguna mala experiencia, eso no quiere decir que sea generalizada. Lamento mucho que así sea. Y déjame decirte, esa mala experiencia puede pasar donde sea. Cristi dice, los amo, siempre los veo. Saludos desde Venezuela, saludos desde Paraguay, dice Roque. Saludos desde San José del Cabo, México. Bendiciones desde Colombia. En mexicano hay buenas personas. En México hay buenas personas. Sí, digo, somos pueblos hermanos, somos hispanos. Acuérdense de una cosa, y en eso sí tiene razón María Elena. El peor enemigo de un latino es otro latino. No importa qué latino, Venezuela. Mira, el peor enemigo de un venezolano es un venezolano que vive en Estados Unidos. La gran mayoría de las veces. ¡Puta madre! Sí, que los deporten, arriba, Trump y la chingada. Hasta que no les toca. No digo que todos. El peor enemigo de un cubano es un cubano de Florida. Esos son los peores. Vean a Marco Rubio si no. ¿Quieren parecer tan americanos, so bad, dirían mis niños? Que fingen ese sobreodio a Cuba, el lugar que los vio nacer. A los cubanos, no a Cuba, a los cubanos. No al gobierno, a Cuba, a los cubanos. No, que se hundan, no les manden nada, jódanos. Eso es lo que te hizo salir, a ti o a tus padres de ahí. Entonces no se trata de castigar a la gente, sino se trata de los gobiernos, ¿no? Y de los mexicanos igual, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Lamentablemente. Yo siempre que me meto a los grupos estos de Facebook, de inmigrantes, de latinos o mexicanos en Toronto o así, clásico. Subo la foto de este que me estafó, me contrató, no me pagó, un mexicano y el otro mexicano. Metiéndonos la pata. Ese es el problema. Yo emigré a Estados Unidos y no me gustó, dice Arturo. Por lo que después me fui a Canadá, donde le ha pasado muy bien. No he tenido yo la oportunidad, Arturo, de vivir nunca en Estados Unidos. Conozco, pero de vivir no. Pero ¿qué te puedo decir de Canadá? Perdón, somos muy felices aquí. Hay libertades, hay igualdad, hay muchísima seguridad, muchísima. O sea, tenemos nuestros detalles como el robo de carros. Es un problema que ya está mejorando, o al menos no está empeorando, ¿verdad? Aquí donde vivimos, afortunadamente, nunca nos ha tocado a nosotros. Si yo les contara las veces que hemos dejado esa llave pegada en la puerta, que ya me he cansado de decir, chequen bien, no dejen la llave pegada en la puerta, o sin seguro, o los niños salen como en los viejos tiempos en México, ¿no? Como cuando a mí me tocó a jugar en la calle, y ahí andan, regresan. ¿Dónde están los niños? En la calle, jugando aquí enfrente, sacar a pasear al perro. Puedes comprarte lo que quieras comprarte, que secuestros no hay. Eso no es un problema, ¿no? Hay otros problemas, pero racismo, olvídate. Sí, hay sus escenarios. A mí me ha tocado, ese racismo feo, disimulado. Y yo creo que me han tocado 2 o 3 escenarios así en Canadá. Digo, para ser justos, también en México me tocaron. Digo, de eso no te la libras nunca, ¿no? Nada más que en México lo tomas con humor y como es tu casa, pues los mandas a la fregada. Y a mí no me vas a hablar así y esto, ¿no? Ya sabes, el clásico, cállate, pinche preto, no sabes ni con quién te metes. Y tú pues, te enojas y contestas, ¿no? Cuando estás en otro país, ahí sí te duele. Hasta que ya agarras valor de que dices, yo también soy de aquí, vamos contestándonos, ¿no? Se merecen los 3 millones de seguidoras. Trabajan muy duro, Cristi Casillas. Muchas gracias. Sí, trabajamos muy duro. Le echamos muchas ganitas, gracias a Dios, para ofrecerles el mejor contenido posible a ustedes y que lo disfruten.
Dice Juan César, hace poco agarraron como 9 sicarios y eran colombianos y así hay muchos que han agarrado y también son secuestradores. Es por eso que se pone más duro con México a Colombia. Mira, mi querido Juan César, ¿qué comentario tan racista? ¿Tú sabes a cuántos mexicanos han agarrado en Estados Unidos delinquiendo? Y el problema es que por esos 9 mexicanos que han agarrado en Estados Unidos delinquiendo, hay un estúpido que hoy está de presidente, que dice que los mexicanos somos escoria, que somos ilegales, que somos... Entonces hay que tener cuidado, con todo respeto con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Luego nos quejamos del racismo y hay que ver cómo nos comportamos también, ¿eh? Porque, por cierto, esto que se vivió en Colombia hace mucho tiempo, lo estamos viviendo en México, cuando las épocas de Pablo Escobar, que estaba fuera de control. Y que Colombia vivió... Hace poco agarraron como 9 sicarios y eran colombianos. ¿Tú sabes cuántos cárteles no tenemos en México, cabrón? Ya no cabe uno más. Ya, o sea, tenemos un problema ahí. No. Hay que atender nuestros problemas y quitarnos este racismo. Y también buscar el foco de esos problemas. Yo lo he dicho muchísimo. ¿Por qué tenemos tantos cárteles en México? Ya no cabe uno más. Se pelean entre sí porque ya no caben. Por eso se pelean en las plazas. ¿Por qué? Porque todos se pelean por mandarle cochinada del otro lado de la frontera. Ah, quiere decir que puede pasarse la cochinada. Claro. ¿Cómo un país con el ejército más poderoso del mundo no cuida ni blinda sus fronteras? No me preguntes. ¿Por qué se preocupan de las fronteras de Israel cuando no pueden blindar la suya? No me preguntes. Por cierto, todos esos cárteles, ¿qué denominación manejan? No ganan en pesos, ganan en dólares. Entonces, si lo que mandan lo mandan allá, y si lo cobran en su moneda, y si las armas que usan vienen de allá también, ¿quién tiene más poder para parar a los cárteles desde su propio territorio? Si realmente hubiese voluntad, Estados Unidos podría parar a los cárteles mexicanos así, sin meterse a territorio mexicano. ¿Sabes cómo? 3 sencillos pasos. 3, mira, ni siquiera hay que ser genio. 1, ese ejército, el más poderoso del mundo, que se haga cargo de su frontera. No me digas que no pueden. Nada entra. Nada. Ni un inmigrante, ni un paquete de nada, ni nada. Nada entra. ¿Qué van a hacer los cárteles de México? Pues ya no va a ser negocio pasar nada a Estados Unidos porque no se puede. Tendrán que buscar otras rutas o intentarle por otro lado. Por México ya no. Y nos van a hacer un favor enorme. Segundo, todos los cárteles se mueven en dólares. Yo les decía, y el mejor ejemplo está cuando Bashar al-Assad sale corriendo de Siria y se reporta incluso que hubo vuelos, me parece que hasta 10 vuelos registrados, que supuestamente dice la prensa, ¿no? Iban cargados de dólares a Moscú. O sea que vaciaron el Banco Central de Siria y que todos los dólares se los llevaron a Moscú. Ya cuando llegó el nuevo presidente sirio, pues ya la piñata no tenía dulces. De volada salió la FED, la Reserva Federal, y Estados Unidos a decir todos los miles de millones de dólares de cash que se llevaron a Moscú, desde este momento no tienen valor. ¿Por qué? Porque el billete tiene un número de serie. ¡Pum! Los cancelaron. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos tiene un control de su moneda. No son tontos. Pues, ¿quién puede decir que son tontos? Son muy inteligentes, muy, muy inteligentes. Que se hagan tontos cuando les conviene, eso es otra cosa. Si pudieron cancelar el valor de todos esos miles de millones de dólares, no pueden cancelar el valor del papel moneda o controlar el flujo de su propio papel moneda con los cárteles mexicanos, que solo se mueven única y exclusivamente en dólares. El problema no es que los cárteles mexicanos se muevan en dólares. El problema es que no se muevan en dólares. El día que no se quieran mover en dólares, ahí sí se arma la gorda. El día en que esos cárteles quieran moverse en yuanes o en criptos, ahí sí van contra ellos. Espérate. Tercero, armas. Blinda tu frontera, cuida tu moneda y las armas. No les vamos a mandar ya armas. Con eso. ¿Con qué se van a defender? ¿Con charpes? El ejército mexicano los barre en una semana. Pero claro, les mandan armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, de esa misma que usa la OTAN. Y
no es fácil, por no decir casi imposible. Pues un cuento de nunca acabar. Incendio que apagas, del otro lado el vecino tira gasolina del otro lado. Apagas ese y el vecino ya tiró del otro lado. Ese es el gran problema, ¿no? Por este comentario. ¿No? En fin. Dice, hola, me encanta cómo explicas todo. Soy tu fan número 1, dice Blanca Guerrero. Blanca, muchísimas gracias por conectarte. Está moviendo criptos, dice Pelón Ángeles. No lo dudo, Pelón, pero ayer hablábamos de las criptos. Dice Pelón, ya están moviendo en criptos. Ya. Antes no, ya. No lo dudo. ¿Sabes a dónde va Donald Trump con su agenda? A transitar a las criptos. Ayer hablábamos de su fraude de cryptocurrencies, de criptomonedas. Y de lo que se le acusa. Ahora lo que quiere es posicionar a las criptos para elevar su valor, porque él hizo inversiones en criptos. Se habla de 2.5 mil millones de dólares. Déjenme, te lo voy a poner porque vale la pena, aquí lo tengo. 2.5 mil millones de dólares en criptos que Donald Trump ha defraudado y ha comprado bonos. Entonces, ahora se mueven en criptos, dice nuestro querido amigo, y yo te diría que no lo dudo ni tantito, pero también te diría, mi querido Pelón Ángeles, qué casualidad que ahora sí ya se mueven en criptos y justo ayer veíamos de este mega fraude de Trump en criptos. Miren, vale la pena echarle una revisadita al video y relacionarlo con lo que inteligentemente dice nuestro amigo Pelón Ángeles, ¿no? Ahí les va. Se une a nosotros el... Es la hora ahora del dinero, poder, política. Esta noche nos enteramos de otro posible conflicto de intereses del presidente Donald Trump. Desde enero, el presidente ha comprado bonos corporativos y municipales por valor de más de $100 millones. Eso es según los archivos de la Oficina de Ética Gubernamental. Este tipo de negociación activa por parte de un presidente no tiene precedentes. O significa que Donald Trump puede beneficiarse o sufrir pérdidas en función de cómo se comporten estos bonos. Pero estos bonos incluyen bancos y empresas y gobiernos locales que están literalmente afectados por las decisiones que Donald Trump está tomando en la Casa Blanca. Nuestra mesa nocturna sigue conmigo. Tim, ¿es este el clásico Donald Trump? Usted está muy familiarizado con la forma en que este caballero trabaja como hombre de negocios. Bueno, ni siquiera es Donald Trump trabajando como un hombre de negocios. Es Donald Trump trabajando como un comerciante con información privilegiada. Es Donald Trump en posición de influir en los tipos de interés que determinan el valor de los bonos que está comprando. Es así de simple. La otra cosa es que es una gota en el océano. Los $100 millones en bonos que compró es una gota en el cubo en términos de la estafa que está pasando en la Casa Blanca en torno a cryptocurrencies. Su patrimonio neto creo que saltó en más de 2.5 mil millones basado en papel, pero es en los activos de criptomoneda que tiene en un momento en que su familia no tenía absolutamente ninguna experiencia en el negocio antes de convertirse en presidente. Es un producto que despreció como una estafa antes de convertirse en presidente. Una vez que se convirtió en presidente, fue capaz de influir en las políticas federales que aumentaron el valor de cryptocurrencies, trayéndolos a bordo como activos reconocidos federalmente en los bancos, legitimándolo a través de diversas regulaciones federales que rigen el mercado, todo lo cual ejerce una gran autoridad sobre y que no estaba desinteresado en porque su propio patrimonio neto se vio directamente afectado por ella. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Y es tan tragicómicamente exagerado en relación con todos los presidentes de la era moderna que le han precedido. Porque en la era post-Watergate se tomaron medidas reales para asegurarse de que los presidentes no pudieran beneficiarse de la oficina. Y parte de eso era la divulgación, y la otra parte era dejar de lado el control de sus propios activos para que alguien más pudiera manejarlos. Y Trump y sus hijos son salvajemente subiendo casi cada semana con un nuevo producto. En una industria de la que no saben nada, pero a la que aportarán valor añadido por su proximidad a su padre. Los estadounidenses medios no pueden hacer esto. La mayoría de la gente en el gobierno se mantienen a estándares mucho más altos que el presidente es en torno a este tipo de cosas. Así que por supuesto que va a la ciudad en él. Y dice Pelón que los cárteles mexicanos ahora ya se están moviendo en criptos, ¿no? Y yo te diría, Pelón, qué casualidad. Oigan, les hago una pregunta inteligente, que no seré yo el único que se la ha hecho. No puedes rastrear las criptos. Díganme qué pasa con las meme coins de Donald Trump y las criptos que está sacando él y Melania
si cárteles mexicanos invierten en esas criptos de Trump? 1, sube el valor de las criptos de Trump. 2, Trump no tiene el control de eso. Él no puede regular quién compra o a quién le vende sus criptos. 3, estos cárteles blanquean su dinero. ¿Quién le va a decir algo a estos cárteles con tokens o meme coins de Donald Trump? ¿Es peligroso? Es peligrosísimo. ¿Se está deteniendo Trump a pensar en este riesgo? Pues por supuesto que no. Si lo pensara, no lo haría. ¿Y ustedes creen que no se le ha ocurrido? Eso es lo peligroso de esto, ¿eh? Son cosas que pasan, han pasado, pueden pasar, pero por supuesto. Warrior of God, saludos. Otro gran negocio, Dan, el de estos bonos, que como decían ayer y ayer lo hablábamos, es la punta del iceberg comparado con... Imagínense, se estima que ha ganado Donald Trump en 6 meses, ha duplicado su fortuna ya, y se dice que solamente en criptos, por estas criptofraudes de Trump, ha ganado 2.5 mil millones de dólares en 6 meses. Antes no los ganó ni en todo el resto de su vida. En 6 meses Trump hizo el doble de la fortuna que en toda su vida. Vaya que le está sacando provecho a la Casa Blanca. Muchas gracias, amigos, por seguirnos en nuestro primer podcast de hoy sabadito. Nos vemos en el siguiente.